Ingresan a la sala los ministros de la Corte. Nos ponemos de pie. Buenos días, ven asiento. Se oirá a continuación el informe del Consejo de Educación Cristiana Evangélica a través de su presidente, el señor Daniel Ochoa. Buenos días. Señoras y señores ministros, el cese del Consejo de Educación Cristiano Evangélico representa escuelas en todos los niveles del sistema educativo y en las distintas provincias argentinas, del nivel inicial a nivel terciario. Y como la entidad hermana FAERA que nos precedió, también tenemos una dilatada experiencia en educación desde el siglo XIX con escuelas que en un comienzo llegaron con los inmigrantes protestantes y luego con las colectividades que fueron convertidas al Evangelio. Las iglesias y comunidades de fe que integran el Consejo de Educación Cristiana Evangélica son hijos de la Reforma protestante del siglo XVI. Esto implica que aún dentro de una diversidad de corrientes que se encuentran incluidas en ese movimiento, existe una identidad común que entiende que cada persona detenta el derecho de leer e interpretar las Sagradas Escrituras por sí misma y de seguirla de acuerdo a su honesta e íntima convicción. No es preciso, pues, la intermediación de una autoridad que ejerza un control interpretativo entre Dios y la conciencia personal. A partir de esta base, y después de muchos y variados avatares históricos, se consagraron los derechos individuales básicos como son la libertad religiosa y la libertad de conciencia. El Estado en estos ordenamientos cumple el rol de guardián y garante del respeto al ejercicio de estas libertades. Las comunidades educativas evangélicas en la Argentina participaron en los debates de las leyes laicas sancionadas a fines del siglo XIX, apoyando la construcción de una escuela integradora y formadora de ciudadanos libres y responsables. Siempre propugnaron una educación integradora, contraria a todo tipo de discriminación por razones de raza, de nacionalidad o creencias de padres y alumnos. La neutralidad del Estado en materia religiosa y de conciencia siempre fue un pilar de la concepción de los grupos evangélicos, así como el irrestricto respeto a los derechos de las minorías. Las normas que dieron lugar al amparo que aquí se decide determinan que los padres y tutores de los alumnos salteños tienen derecho a recibir educación religiosa en la escuela pública y que las clases de religión se impartirán dentro del horario normal de clases y formarán parte de los planes de estudios. Debe señalarse en primer término que no se trata de una enseñanza, de una materia que instruya sobre la descripción del hecho religioso como un objeto de estudio, sino que lo que la Constitución de Salta y la ley objetada prescriben es la enseñanza de doctrinas religiosas, por decirlo así, catequesis, en teoría, desde cada confesión que los padres profesen. Resulta un hecho novedoso introducir la enseñanza religiosa en la escuela estatal impartida en horarios de clases comunes. La práctica establecida en nuestro país no incluía la enseñanza religiosa confesional por parte del Estado y menos aún en horarios de clases comunes, como consecuencia natural de que el Estado argentino es neutral en términos confesionales, o como se dijo en esta mañana, en esa laicidad positiva. Por lo tanto, mal puede implicarse en el adoctrinamiento religioso. Así que recordamos que en el siglo XIX la ley 1420 estableció en su artículo 8 que la enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas o estatales
fuera antes o después de las horas de clase. Este punto marca una diferencia fundamental. Si la catequesis se imparte en horarios de clase, los alumnos que no profesen la religión mayoritaria se verían obligados, mientras tanto, a permanecer asistiendo a las mismas en forma compulsiva o realizando actividades distractivas, como escuchamos en el Consejo de Pastores que está sucediendo. No puede soslayarse el hecho de que es absolutamente impracticable que exista un profesor y un aula para cada culto que los padres de los alumnos de cada clase profesen. Existen en la provincia de Salta, además del culto católico y como se mencionó esta mañana, minorías de varios grupos diferentes, entre los evangélicos, hermanos libres, metodistas, bautistas, luteranos, pentecostales, anglicanos, adventistas, también ortodoxos, testigos de Jehová, mormones, judíos, musulmanes, budistas, hindúes, sikhs en Rosario de la Frontera, todo ello además de los indiferentes, agnósticos y ateos. ¿Puede concebirse seriamente que la escuela estatal proporcionará la infraestructura edilicia y los recursos suficientes para atender a la diversidad religiosa de manera simultánea? Las constancias muestran que, de hecho, no se han habilitado clases para cultos minoritarios y que los pocos niños que no han acudido a la catequesis católica han debido permanecer en el patio o, a lo sumo, haciendo tiempo en la biblioteca. El fundamento del fallo de la Corte Suprema de la provincia de Salta reside en la supuesta protección a aquellas familias de convicciones religiosas que carecen de los medios económicos para solventar una escuela confesional arancelada o bien que se encuentran en localidades alejadas. Este argumento, entendemos, pierde de vista que en esos casos todas las iglesias o grupos religiosos disponen de ministros en sus respectivas congregaciones en las que se enseña la doctrina y de forma gratuita. Esta mañana se mencionó una encuesta entre pueblos originarios en donde el 70% pertenecían a confesión religiosa no católica. No debe perderse de vista que el proselitismo de las iglesias y confesiones ha sido el medio que posibilitó juntamente la existencia de esos sujetos a instruir. La expansión de las creencias y religiones no se realizaron ni deben realizarse a costa del Estado. Las religiones en su rica diversidad han aparecido, se han expandido y se sostienen por sí mismas y por la actividad de sus fieles. No es el Estado quien las crea ni quien debe propagarlas. Y si bien como educadores evangélicos profesamos una confesión de fe concreta y determinada, no pretendemos que la propagación de nuestras creencias sea tarea de la escuela estatal. No es sorprendente, pues, que, por los testimonios, se muestre que en los hechos la enseñanza religiosa en el horario escolar fue realizada de forma coercitiva y discriminatoria, según el dictamen del Procurador General de la Nación. Cerca, como es de esperar, los informes, cuadernos y reportes y testimonios dan cuenta de que la escuela estatal en Salta imparte la educación religiosa de acuerdo a una fe determinada, a saber, católica. Los alumnos no católicos terminan asistiendo por coerción tácita a las clases de catolicismo, pues en realidad no hay mucha opción. Es evidente que elegir quedarse apartados del grupo minoritario, señalados como no perteneciendo a parte de la mayoría, es una decisión muy difícil de tomar para los padres y los niños. Este ordenamiento es un caldo ideal para la segregación religiosa en el ámbito escolar. La implementación de la norma constitucional del artículo 49, que solamente otorga el derecho a los padres o tutores de que los hijos reciban enseñanza religiosa en la escuela estatal, termina convirtiéndole en realidad en una obligación por medio de la Ley de Educación 7546. Esta discriminación se evitaría si la religión fuera impartida antes o después de las clases normales, como sabiamente lo previó el artículo 8 de la 1420. Se ve, pues, que de la aplicación de los artículos mencionados se deriva una clara violación de los artículos 14, 16, 19, 75 y inciso 22 de la Constitución Nacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular su artículo 14, que consagra el respeto a su libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Para el cese son la familia y las comunidades confesionales que tienen la tarea de educar en la fe a los niños y jóvenes de edad escolar. Y resulta peligroso para las libertades de conciencia y de religión que el Estado tenga prácticas autoritarias en el ámbito escolar como las mencionadas en la causa. Es indudable que exigir una declaración a los padres de sus creencias o no religiosas para organizar el horario de clases y clasificar a los alumnos por sus credos es violatorio del artículo 11 de la Ley Nacional de Educación, que asegura condiciones de igualdad sin admitir discriminación de ningún tipo, para cumplir con el derecho que tienen los padres que desean educar a sus hijos según sus creencias. El sistema escolar argentino encontró una sabia solución en la creación de las escuelas confesionales y con el sistema de aporte estatal. Afirmamos la enorme importancia de las creencias religiosas en toda su diversidad y que es esencial para el funcionamiento de la sociedad la difusión de los valores de la fe. Esto implica también el ámbito educativo, pero no debe perderse de vista que las familias y las comunidades son las principales encargadas. Para concluir, señores ministros, la Constitución de la provincia de Salta consagra el derecho a la educación religiosa en la escuela estatal. No determina, como es lógico, la obligación de recibir una doctrina religiosa, pero el resultado de la implementación de la Ley de Educación Provincial termina transformando ese derecho en una obligación so pena de exclusión. Entendemos que si en la provincia de Salta continuara la enseñanza de religión formando parte de los planes de estudio y dentro del horario escolar, quedaría así consagrada una desigualdad en detrimento de los alumnos cuyos padres no tuvieran el interés en la enseñanza religiosa en el ámbito escolar estatal. Muchas gracias. Gracias.